Bastante preocupante. El INEI ha informado que la inflación anual en Lima se ha ubicado en 8.81%, la cifra más alta de los últimos 25 años. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema con el exministro de Economía, David Tuesta. Señor Tuesta, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. ¿Cuáles son los principales elementos que nos han llevado a tener esta inflación del 8.81%, la más alta en el último cuarto de siglo? Mira, fundamentalmente son factores externos. Hay que tener en cuenta que este es un fenómeno global como consecuencia de la recuperación luego de la pandemia. ¿A qué se debe eso para que lo entienda la gente? La demanda empieza a recuperarse más pronto que el aparato productivo, que la oferta global. Entonces esa mayor presión de demanda por todos los países que tenían programas de recuperación y luego regresaban a la normalidad, no pudo ser equiparado por el propio desempeño del comercio internacional. Entonces ahí hubo un primer hipo que empezó a llevar la inflación al alza durante finales del 2020 y el 2021. Luego a eso se incorporó el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Que eso dio de golpe de manera neurálgica a toda la base de alimentos, de granos y de fertilizantes, ¿no? Y que llevó a que otros países en el mundo tomaran también posiciones estratégicas, es decir, otros países que también podían ser productores prohibieron la exportación de sus productos y esto ha generado también un mayor impacto sobre precios, ¿no? Entonces, eso diría que son los dos principales elementos, una combinación de demanda y oferta, pero ahora adicionalmente, ese es el gran peligro que se ve también en el mundo, es que las expectativas inflacionarias, es decir, lo que los actores económicos, empresas y personas piensan que va a ser la inflación más adelante, lleve a un proceso en el cual la inflación se mantenga por un periodo persistente, algo más prolongado, en niveles altos, ¿no? Ese es lo más problemático. Claro, ahora, si bien dependemos, o este proceso inflacionario es un proceso inflacionario global y hay una serie de variables internacionales, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno al interior? Porque lo que uno esperaría en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo, David, y usted me corregirá si me equivoco, es que se adopten alguna serie de medidas contracíclicas. Sin embargo, en el Perú parece que simplemente eso no ha ocurrido y que por el contrario, algunas medidas populistas como la liberación de la CTS o la liberación de los fondos de las AFPs van a contribuir a que la presión inflacionaria suba. Mira, de hecho, esto que acabas de mencionar, el enorme impacto de liquidez que se generó con el tema de AFPs y CTS, es un elemento adicional desde el punto de vista interno que también ha ido inyectando mayor demanda y mayor presión sobre precios. Pero fíjate, el gobierno ha tenido dos espacios para trabajar, para intentar mitigar este efecto que tiene sobre la población. El primero es haber generado un espacio de mayor confianza a los actores económicos, a las empresas, a las inversiones, ¿no? Porque, ok, podríamos estar experimentando un nivel de precios, como lo está experimentando todo el mundo, hacia el alza, pero al menos si la población tuviera la oportunidad de tener más empleo, mejores empleos, en una economía más dinámica, pues la situación podría ser algo más llevadera, ¿de acuerdo? Pero no como ahora que la inversión se encuentra deprimida. Entonces eso limita la posibilidad de que se genere mayores ingresos. Entonces las personas se ven en una situación en la cual los precios suben, pero al mismo tiempo no consiguen ingresos suficientes para capear ese mayor nivel de precios. Entonces esa parte falló desde el 28 de julio del 2021. Ese es un error garrafal que hasta ahora lo venimos arrastrando. Y el siguiente fue las medidas mal enfocadas, ¿no? Para intentar enfrentar el alza de precios. En realidad hay que tener en cuenta que ahí quien fue el mayor responsable de esto fue el Congreso, ¿no? Quien fue el que impulsó con mucha fuerza el tema de las exoneraciones al IGB y al ICC. Y claro, eso al final ha sido dinero desperdiciado, porque como hemos visto los precios han seguido subiendo y ahora el gobierno quiere hacer lo que debió haber hecho desde el minuto uno, que es empezar a ayudar a los más vulnerables con bonos focalizados y con ayudas a los comedores populares. Y ahí hay un elemento también que el gobierno podría hacer, que es convocar al sector privado. Hay buenos programas dentro de las grandes empresas que se podrían integrar a lo que realiza el gobierno, pero para ello el gobierno tiene que convocarlos, ¿no? Se está volviendo a cometer el error que existió durante la pandemia, ¿no? Donde no se convocó al sector privado
para que ayudara justamente con toda esta experiencia logística para que los alimentos, por ejemplo, puedan llegar a los puntos donde más se necesitan. Ahí hay otra falla. Ahora, desde el punto de vista de aprovechamiento de oportunidades, también hemos cometido un grave error, es decir, hemos tenido un precio envidiable del precio del cobre que ha empezado a bajar en las últimas semanas, pero que sin embargo con la paralización de nuestros principales yacimientos cupríferos, pues no hemos aprovechado del todo esta ola. Efectivamente, esto justo engancha con lo que comentaba al inicio, ¿no? Este deterioro de las expectativas. Y gran parte del deterioro de las expectativas ha tenido que ver justamente con esta actitud de darle espalda al sector minero. Recuerde usted que las primeras actitudes que tuvieron los primeros ministros, ¿no? Una de ellas, recuerdo que incluso anunció el cierre de algunas unidades mineras. Otro ministro, sabiendo que nuestro sector no es suficientemente competitivo comparado en términos tributarios, de infraestructura, instituciones, quiso poner más impuestos al sector minero en vez de incentivar más la inversión. Y más aún, ahora con todos estos conflictos que se han venido presentando, no ha habido estas capacidades por parte del Estado para intentar solucionar. Por el contrario, han intentado ponerse de la parte que claramente no tenían la razón, estos conflictos paralizando por largos periodos algunas unidades mineras. Entonces, ese es otro elemento que confabula este contexto en el cual no hay esta suficiente confianza para los agentes económicos. Ahora, lo que preocupa también desde el punto de vista externo, David, es la posibilidad de una recesión mundial. ¿Qué está haciendo nuestro país o cómo podemos enfrentarnos a una recesión mundial, de la cual además ya hay algunas vistas o algunas pistas de lo que podría ocurrir en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que la economía norteamericana, si se resfría, pues a nosotros nos da una pulmonía, ¿no? Lamentablemente, para eso tan importante, la verdad que nada, ¿no? Porque esto justamente requería tener o contar con una economía en movimiento, en dinamismo, que esté alentando justamente y alentando a la inversión privada. Y eso es justamente lo que no estamos observando. No hay un cambio de actitud siquiera, porque el cambio de actitud igual implicaría un camino cuesta arriba después de todo lo que han generado previamente, pero ni siquiera se ve ese cambio, ¿no? Esas ganas, digamos, de querer mover fichas en función a una economía más competitiva, ¿no? Eso al Perú le va a golpear muy fuerte, porque adicionalmente hay una, ¿recuerdas? Este conjunto de preceptos que se agregó en la Agenda 19, ¿no? Por parte del Ministerio de Trabajo, que lo que buscaba era mayor rigidez de los mercados laborales, y se aprobó incluso recientemente el tema de la tercerización, ¿no? Que es una modalidad súper especializada. Eso va a implicar, por ejemplo, la pérdida de hasta 1 millón de empleos si es que este Congreso no lo termina de derogar. Entonces, las medidas que se han venido tomando son anticompetitivas, cuando lo que se requiere justamente para enfrentar este escenario de recesión o probable recesión global son economías mucho más dinámicas, mucho más fácil de adaptarse, y nosotros estamos yendo al revés. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Ha sido el exministro de Economía, David Tuesta, con quien hemos analizado el panorama económico en nuestro país y también